Ya tengo el placer de estar con Diego Sánchez de la Cruz, que hoy nos viene, además de hablar de actualidad, como siempre, nos viene a presentar su nuevo libro, Liberalismo a la madrileña. Un libro que yo, he leído, un libro que recomiendo al 100% porque además, que aporta una cantidad inmensa de datos, una cantidad inmensa de información, una información que debieran conocer, pues todas las personas que al menos se dedican al tema del análisis político, económico y demás. Pero además de eso, es que es un libro muy dinámico, que se lee muy fácil, que se lee muy rápido, que es muy ameno. Diego, enhorabuena por el libro y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Índice de libertad económica. Diego, es lo primero que prácticamente se comenta en el libro. Más libertad significa más PIB per cápita, más desarrollo, más democracia incluso, y eso es quizás el primer dato, ¿no?, que quieres reflejar en este libro. Claro, porque si yo quiero hablar de que hay liberalismo a la madrileña, lo primero que tengo que hacer es demostrar que en Madrid hay más libertad económica, porque podría ser cosa de Ayuso, que nos lo ha colado en sus eslóganes electorales, podría ser cosa mía, que estoy intentando aquí colar una narrativa que no corresponde. Vamos a los datos, ¿no? La libertad económica es un concepto que lo podemos definir como el darle facilidades a las empresas para operar en los mercados y no intervenir en exceso. Ahora, esto, como bien explicó en su día el premio Nobel Milton Friedman, se puede medir. Se puede medir, por ejemplo, si estudiamos cuántos impuestos, cuántas regulaciones, cuánto es el gasto, la flexibilidad de los mercados, etcétera. Y lo que yo he hecho en el libro es medir cuál es el grado de libertad económica de las distintas comunidades autónomas. La consecuencia es que, 1, Madrid es líder en libertad económica, 2, le saca 20 puntos a Cataluña, 3, Andalucía ya no está en la cola y se está poco a poco acercando ya a posiciones mucho mejores, y 4, las comunidades con menos libertad económica son feudos de la izquierda como Asturias y Extremadura, y sus niveles de libertad económica son la mitad que los de Madrid, es decir, es el doble de difícil hacer negocios en Extremadura y en Asturias que hacerlo en Madrid. Y si Madrid, con esa puntuación, fuese toda España tuviese el mismo nivel de libertad económica en Madrid, estaríamos entre los países europeos con más apertura a la economía de mercado. Ahora, tú mismo lo decías, ¿por qué importa todo esto? Pues muy rápido, porque las economías, las comunidades autónomas mejor posicionadas, es decir, las que tienen más liberalismo económico son, 1, las que tienen 4 puntos menos de paro, 20-30% más de crecimiento, 65% menos de emisiones contaminantes, 2 veces mayor tasa de emprendimiento per cápita. Y como esos muchos otros indicadores, que lo que nos demuestra es que sí, las ideas tienen consecuencias, pero sobre todo las buenas ideas tienen buenas consecuencias y al revés, las malas ideas, el socialismo, tiene malas consecuencias. Y Diego, muy relacionado con esto, que también tratas de responder un poco a esta pregunta en tu libro, ¿por qué el liberalismo, a pesar de que los datos demuestran que implantar estas ideas liberales, pues mejora, como estamos hablando, el PIB, la vida en general, ¿no?, el desarrollo del país? ¿Por qué a pesar de esto hay muchas personas, y tú esto también lo llegas a comentar en formato porcentaje en el libro, hay muchas personas en España que creen que más liberalización va a ir en detrimento de los más pobres, por ejemplo? ¿Por qué no calan las ideas liberales en España, por ejemplo, sí en Madrid? Y tú comentas una cuestión yo creo que muy interesante, ¿no? Y es que en Madrid no hay ningún colectivismo identitario, y esto quizás sea un factor explicativo de por qué en Madrid sí que calan las ideas liberales. Pero ya te hablo incluso hasta fuera de España. ¿Por qué no cala el liberalismo? ¿Por qué la gente no sabe que el liberalismo beneficia la vida incluso de los más pobres? Bueno, en el libro, yo demuestro que España está entre los últimos países del índice de mentalidad económica, en el que lo que se mide es si la gente está abierta al mercado, es decir, cuando dicen capitalismo, libre mercado, reacciona a favor o al revés. Entonces, esto a priori es una mala noticia. Ahora, ¿por qué Madrid es interesante? ¿Qué sucede en Madrid? En Madrid hay un liberalismo intelectual, es decir, elitista, si quieres, por un lado, y por otro lado, un liberalismo popular, de calle, de a pie, de la gente normal y corriente. El de corte elitista, intelectual, ¿por qué? Bueno, porque en Madrid, desde hace ya por lo menos 30, 40 años, existen cada vez más instituciones dedicadas al estudio de la libertad económica. También existe mucho activismo político, social, a favor de las ideas de la libertad económica. Es decir, en Madrid muchos periodistas sí comparten estas ideas. En las tertulias, la derecha madrileña suele tener este mensaje mucho más arraigado que en otras de nuestras regiones, ¿no?, dentro de España, y por lo tanto las élites hablan liberalismo en Madrid, y eso es importante. Además, como ha habido una misma mayoría política desde el 95 hasta ahora, ese discurso se ha traducido en políticas concretas, ¿no? Y luego, por otro lado,
hay una base popular, ¿no? Una base social. La gente a pie de calle en Madrid abraza el liberalismo. Lo vemos en los resultados electorales que respaldan el modelo. Esos resultados son, a su vez, porque, como hemos dicho, tiene mejores resultados, pero también es que es lógico, ¿no? Porque en Madrid, claro, yo soy de Santiago de Compostela. El 40% de la población madrileña viene o de otras comunidades autónomas o de otros países. Vienen en busca de oportunidades, no vienen en busca de un proyecto político, identitario, de una ayuda, de un subsidio, no. Quieren empleo, quieren salir adelante, quieren retener los frutos de su trabajo, quieren estar en una comunidad que esté a la vanguardia. Y esto es al final el motivo por el cual se produce una pinza, ¿no? La gente y los políticos, los medios y las personas de a pie, al final todos en Madrid estamos remando en una dirección que es la de más libertad, una comunidad más abierta, con menos política en la vida social, con menos política en la vida económica. Y yo creo que al final, cuando tú tienes eso desde hace casi 20 años, se nota, porque evidentemente los resultados empiezan a ser palpables. Pero claro, el modelo de Madrid es exportable a cualquier otra comunidad autónoma que lo quiera replicar, a cualquier país que quiera avanzar en ese sentido. Y de hecho, pues no lo olvidemos, las economías europeas con las que muchas veces nos comparamos, como por ejemplo Alemania o los países nórdicos, son líderes en libertad económica, son países donde el capitalismo es parte normal de la conversación y la gente quiere más mercado y menos Estado. Fíjate que otro ejemplo que tú mencionabas sobre las personas que vivimos en Madrid, pues también soy yo, también soy gallego, vengo de Galicia y estamos aquí trabajando en Madrid por todas las oportunidades que evidentemente nos aporta esta comunidad autónoma. La dicotomía no debía de ser actualmente, yo creo, derecha-izquierda, sino más bien, como tú mencionas en el libro, liberalismo-estatismo, que es un poco algo que también, digamos, focalizas tu atención en ello. Sí, porque verdaderamente cuando hablamos a veces de derecha o izquierda entramos un poquito en el terreno de lo político español. Claro. Y es verdad que aquí la izquierda le tiene alergia a la libertad, pero lo que es interesante es que sus homólogos de otros países europeos no necesariamente actúan de la misma manera. Pero sí creo que no podemos ignorar que aunque el liberalismo a priori no se orienta en el tablero político, las mayorías políticas de derecha tienden a moverse mucho más hacia esas ideas y además con el paso del tiempo también la deriva de la izquierda, tanto en clave social como en clave económica, está haciendo más difícil el cultivar una izquierda liberal. Ahora, hay una izquierda más o menos liberal en otros países de nuestro entorno. Incluso sin ser una izquierda liberal, no hace falta ser liberal para entender que el impuesto sobre el patrimonio está desfasado y que, por tanto, lo que hace Madrid es lo que tiene que hacer toda España, que no hay que cobrar un impuesto a la muerte, porque es una de las pocas formas al final de seguir golpeando al contribuyente, incluso después de un fallecimiento, golpeando a su familia, impidiendo la transmisión de riqueza, la acumulación de ahorro, etcétera, que si de la misma forma que un impuesto al tabaco hace que fumemos menos, un impuesto al trabajo hace que trabajemos menos y que, por último, al final, castigando el éxito, nos quedamos sin nada que redistribuir, que se supone que es lo que le preocupa a la izquierda. Entonces, si queremos redistribución, primero tiene que haber creación, tiene que haber generación de riqueza. Y además, uno de los temas de los que habla el libro habla mucho también de los servicios básicos, de los servicios esenciales, ¿no? Sanidad, educación. Al final, resulta que como Madrid crece más, genera más recaudación y puede pagar mejores servicios. Antes me gustaría que desmintieras, tal y como desmientas también en el libro, esa valga la redundancia, mentira de Pedro Sánchez de que tenemos que igualar la presión fiscal con Europa. Hay que subir los impuestos en España para estar acorde con Europa. Es decir, eso es una falsedad. Bueno, pero lo más interesante de esta falsedad es que además en el caso de Madrid el tipo máximo del IRPF es más o menos el tipo medio que hay en la Unión Europea. Sí. El problema lo tienen las demás comunidades autónomas. Claro. En el caso del impuesto sobre el patrimonio, lo raro no es que Madrid no lo tenga, lo raro es que lo tengan las demás comunidades autónomas, porque España se ha convertido en el único país de la Unión Europea que ahora mismo grava la riqueza de sus contribuyentes. No las ganancias, no los ingresos, no, la riqueza, el mero hecho de poseer riqueza. Un impuesto que la propia izquierda había tumbado y que luego recuperó y ahora defiende a capa y espada cuando es absolutamente anacrónico y aparte ineficiente porque deprime la inversión, la creación de empleo, etcétera. Y por lo tanto golpea a la clase media. Entonces, claro, cuando hablamos de armonizar, claro, ¿armonizar en qué sentido? Porque, ojo, si armonizamos el tipo máximo del IRPF, todas las comunidades autónomas menos Madrid tienen que bajarlo. Si armonizamos patrimonio, sucesiones, habrá que bajarlo en muchos de los infiernos fiscales que hay. Por ejemplo, Cataluña, ¿no? Que se alejan de la media europea. Ahora, si lo que quiere Pedro Sánchez es decirnos, por definición,
el resto de países lo hacen mejor, nosotros lo hacemos peor. No, no, perdona. Hay algunas economías de nuestro entorno que dan ejemplo y son a esas a las que deberíamos seguir, y hay otras en nuestro entorno que lo hacen o igual de mal o peor que nosotros, y a esas en ningún caso tenemos que emularlas. Entonces, claro, lo de la armonización, mira, lo que hay que hacer es imitación, si me permites, pero imitación de lo bueno. Es decir, si un país está haciendo algo bien, oye, tomemos nota de ello. Hay países en Europa que ya no cobran un impuesto de sociedades sobre el mero hecho de tener beneficio, sino sobre su reparto, sobre los dividendos, ¿no? Entonces, ¿por qué no emulamos eso, armonizamos eso? Eso sí sería interesante, ¿no? En tu libro digo que 15,9 millones de personas dependen de lo público frente a 12,1 millones de ocupados del sector privado. Y además también nos das otro dato muy interesante, y es que a lo largo de la vida un español paga de media 585.000 euros, insisto, 585.000 euros para cumplir con sus obligaciones fiscales. Es decir, una media de 27 años trabajando para Hacienda. Claro, al final, cuando se nos dice cosas como, por ejemplo, no, los españoles no pueden ahorrar. Bueno, es que un español dedica el 40% de su coste laboral, se ha ido en la cuña fiscal, que es las cotizaciones sociales, que el propio ministro Escrivá reconocía hace 3 meses, ahora ya se ha desmentido, que es de las más altas, no solo de Europa, sino del mundo rico. Luego tenemos que pagar el IRPF. Y claro, en Madrid es más bajo, pero es que hay comunidades autónomas donde nos vamos a tasas prohibitivas, ¿no? 55% y similares hemos llegado a ver. Luego, cada vez que consumimos tenemos un IVA que ha subido, era el 16%. Ahora es del 21% el tipo general, ¿verdad? Y luego tenemos impuestos hasta sobre la muerte, como estábamos comentando, impuestos al éxito, impuestos al consumo de todo tipo de bienes y servicios, tasas por usar Google, tasas por por comprar acciones o venderlas. Tenemos 10 subidas de impuestos en 2021, el 70% de la política fiscal en 2022 va contra los creadores de empleo, es decir, nos suben incluso la prima de los seguros porque nos suben el impuesto a los seguros. Es decir, tenemos, claro, un auténtico infierno fiscal. Mira, yo soy amigo de Artur Laffer, al que seguro que conocen muchos de quienes nos están viendo. Laffer, que ya está mayor, pero muy lúcido, él es una auténtica eminencia, ¿no? Él es, mejor ha demostrado que bajando los impuestos de una forma inteligente y bien programada, una economía crece más y al crecer más termina recaudando más. Pues mira, en el libro he demostrado, por ejemplo, que Madrid, con rebajas de IRPF, año sí y año también, porque, Hugo, van 65 rebajas de impuestos en Madrid en los últimos 20 años. Pues bueno, a pesar de todos esos recortes de la presión fiscal, en los últimos 10 años, Madrid recauda un 35% más en el IRPF. Por eso también se puede luego permitir el construir un hospital nuevo en plena pandemia, el ofrecer nuestra sanidad y educación. ¿Por qué? Porque es que al final, como nos enseñó Laffer, como explico en el libro, como demuestra Madrid, menos impuestos es más crecimiento, más riqueza, más empleo, y todo eso al final, paradójicamente, recauda más. Y como anécdota, Diego, esa curva de Laffer tan famosa fue ideada en una servilleta, como tú también pones de manifiesto en tu libro. Sí, bueno, obviamente esto era fruto de la frustración de Laffer, ¿no? Que estaba intentando explicárselo a algunos amigos suyos del gobierno de Nixon, si mal no recuerdo, o de Ford, no recuerdo, fue la primera mitad de los 70, antes de Carter. Y llegó a garabatear, ¿no? Aquella curva, ¿no? Pero lo único que dice la curva al final, la famosa servilleta, es que en última instancia, cuando los niveles de presión fiscal rebasan un cierto umbral, cada punto porcentual empieza a generar cada vez menos euros de recaudación. Entonces, como España se ha situado en la parte decreciente de la curva de Laffer, significa que tenemos tipos altos y recaudación que al final es mucho más baja de lo que se espera. Y, por cierto, la recaudación es buena si se consigue vía crecimiento. Ahora, si se consigue asfixiando y estrangulando al sector privado, no sirve de nada, porque eso es matar a la gallina en los huevos de oro. En este sentido, Madrid da ejemplo, ha entendido perfectamente la curva de Laffer, y además, fíjate, es que hay impuestos que, a pesar de estar bonificados al 99%, recaudan más. Esto es tremendo. Madrid recauda más por donaciones, habiéndolas bonificado al 99%, que antes de tenerlas bonificadas, cuando se pagaba un 35% de tasa. Y algo que me sorprendió muchísimo, que eso sí que no lo sabía, es que el impuesto sobre el patrimonio es residual en Europa bueno, no existe en Europa excepto en España y más o menos en Países Bajos. Pero es que es increíble que tengamos aquí en España un impuesto inexistente en Europa. Lo mejor que ha hecho Esperanza Aguirre, y mira que ha hecho muchas cosas buenas, yo creo, por la economía y por el modelo fiscal de Madrid,
porque ella es un poco la madrina, ¿no?, de este sistema, ¿no?, que ahora Isabel Díaz Ayuso está prolongando. Pero quizá lo mejor que hizo fue atreverse a quitar el impuesto sobre el patrimonio. El del patrimonio, en el fondo, es el impuesto más ideológico que nos queda en nuestro sistema tributario. Entonces, claro, yo puedo bajar un poquito el IRPF y está muy bien. Este año, por ejemplo, baja en 300 millones. Bienvenido sea, porque eso es un avance muy importante. Pero ojo, los símbolos importan muchísimo. Y al quitar el impuesto sobre el patrimonio hace 15 años, Madrid está diciendo, ojo, tú ven a Madrid, invierte en Madrid, crea riqueza en Madrid, trabaja en Madrid, que si ganas dinero y si te va bien, aquí te ponemos la alfombra roja, no te vamos a castigar, no te vamos a dar un palo por ganar dinero, por tener más riqueza, más activos, te lo vamos a tratar como en cualquier otro país europeo. Vamos a ser como cualquier otro país de nuestro entorno. Aquí la riqueza no puede estar penada. Y ahora, te digo una cosa, el impuesto sobre el patrimonio, como demuestro en el libro, es abiertamente confiscatorio. Una persona que no tenga ganancias o que tenga ganancias inferiores puede terminar pagando mucho más de lo que se le exige en este impuesto, que puede llegar a tener tipos efectivos del 70-80%. Además, con unos tipos de interés tan bajos como en la actualidad, no es difícil, ¿no?, entender por qué. Un rentista que vive de deuda pública o algo así, si está en tasas negativas y aún así le confiscas hasta el 4%, casi el 4% de su patrimonio que está impuesto en algunas comunidades autónomas, pues obviamente le estás restando decenas de miles de euros de capacidad adquisitiva, le estás empobreciendo a pesar de que no ha ganado dinero. De hecho, hasta lo ha podido perder porque la deuda está en tasas negativas. Entonces, eso es lo importante del impuesto sobre el patrimonio, que se ha eliminado en Madrid un impuesto ideológico que castiga el éxito, que ya no existe en el resto de Europa. Y por terminar, por cierto, sería un error pensar que esto golpea solo al que lo paga, porque el que lo paga también es el que deja de invertir, el que deja de contratar, el que... Y ojo, que en el libro expongo cómo la clase media sale golpeada por el impuesto sobre el patrimonio. Igual que también expongo que, por ejemplo, el impuesto de sociedades recae en un 50% o más sobre el salario de los trabajadores. O sea que eso es como la tasa Google. O sea, yo le pongo la tasa a Google, pero luego Google se la va a poner a periodista digital. Es decir, al final, siempre hay alguien debajo, siempre la cadena va a terminar pagándola a alguien. Entonces, al final, lo único que está claro es que más impuestos, más miseria, menos impuestos, más progreso. Madrid lo ha demostrado y por eso avanza. Y como colofón ya, Diego, tenemos que hablar de ese caso de éxito en Madrid, ese mix de lo público-privado. Tú antes hablabas de los servicios en Madrid, servicios públicos que a veces combinan gestión privada. Cuéntanos este caso de éxito, Diego. Terminamos. Sí, bueno, quienes dicen ser los defensores de lo público, la izquierda política, que insiste una y otra vez en ser la defensora de lo público, cuando gobernó en la Comunidad de Madrid, una Comunidad de Madrid que, por cierto, crecía lo mismo que la media nacional, que no recortaba ni medio punto su diferencia con Cataluña. Es decir, cuando estuvo en manos de la izquierda la Comunidad de Madrid, era una comunidad de comportamiento económico totalmente mediocre. Hoy es la locomotora, ha rebasado a Cataluña en producción a pesar de que tiene 1 millón menos de habitantes Madrid, etcétera. Bien, pues en aquellos años en los que la izquierda gobernaba, no crecíamos, no ganábamos peso, que aparte desmantelábamos los servicios. En Madrid se cerraron 6 hospitales de la red pública bajo gobierno del PSOE. Se cerraron 6 hospitales públicos bajo gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid. ¿Y tú te imaginas si hoy en día, si mañana Isabel Díaz Ayuso o si en su día Esperanza Aguirre llega a decir que vamos a cerrar 6 hospitales públicos en Madrid? ¿Dónde estarían las, comillas, mareas blancas de Mónica García? ¿Dónde estarían los sindicatos, los medios de comunicación que han hecho tanta demagogia con este tema? ¿Dónde estaría la izquierda política ahora mismo? Estarían ardiendo las calles, Hugo. Totalmente. Y lo cierto es que al final, bajo gobierno del Partido Popular en Madrid, las políticas liberales han permitido crear 12 hospitales nuevos, han ensanchado la red pública con más de 150 centros nuevos de salud y, en definitiva, el gasto en sanidad ha crecido en 4.000 millones en los últimos 20 años. ¿Y por qué ha sido posible? Porque se le ha metido la mano en el bolsillo a los contribuyentes, porque se ha intervenido la economía. No, por todo lo contrario, porque se ha apoyado el sector público en el privado. Y toda esa mejora se ha dado a pesar de que, o gracias a, mejor dicho, que Madrid tiene la estructura más eficiente de gasto de toda la sanidad española. Es la sanidad que menos cuesta y, sin embargo, la que ofrece mejores resultados. Y además me permito también comentar contigo
Pues algunos indicadores, ¿no? Muy brevemente, porque como explico en el libro, Sí. hablamos, por ejemplo, de sanidad, ¿no? Pues en sanidad, los días de espera. Madrid, la comunidad con menos días de espera media. Ginecología, por ejemplo, pues una mujer por vivir en Madrid espera un 27% menos que en las demás comunidades autónomas. El otorrinolaringólogo, por ejemplo, ¿no? Ahora que vienen los meses de ponerse frío. ahí, ¿no? Menos 38% los tiempos de espera en Madrid. No solo eso, como decía antes, más hospitales, más centros de salud. Y ojo, colaboración público-privada, termino con eso, de lo que tú hablabas. Uno de cada 3 hospitales en Madrid está manejado de alguna manera en la red pública por empresas o entidades privadas o sin ánimo de lucro, es decir, pero privadas, ¿no? Independientes, etcétera. Es decir, hay competencia dentro del sistema, se puede elegir y cambiar de médico, 500.000 de madrileños cambian de médico o de especialista todos los años, y eso no se puede hacer en otras comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas te toca este médico o te toca este especialista. Aquí hay 500.000 de cambios de médico o de especialista, porque así los madrileños pueden ir eligiendo qué es lo que les gusta más, qué es lo que les gusta menos. El resultado de todo esto, como demuestro en el libro, cuando le preguntamos no a los sindicatos, no a la izquierda, no a los periodistas, cuando le preguntamos a los pacientes, la satisfacción con la sanidad madrileña ronda el 90%. Insisto, con el menor coste y con un gran aumento de sus infraestructuras, ¿no? Con muchos hospitales más y muchos centros de salud más. O sea que al final, la gran mentira, ¿no?, contra el liberalismo es que no solo hay quien admite que puede generar más crecimiento, hay quien admite que puede ser mejor para la inversión, incluso para el empleo, pero ojo, te dicen, los servicios no. Pues perdón, los servicios sí. Y en este libro yo creo que lo he demostrado con creces, con datos objetivos disponibles para cualquiera, del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación, porque con la educación pasa lo mismo, Hugo. El 80% de los nuevos alumnos que han llegado a Madrid en los últimos 10 años, bien porque han nacido, ¿no?, aquí, bien porque se han trasladado de otras comunidades, el 80% se ha ido a colegios concertados y privados. Y hay quien dice, eso es malo. Yo digo, eso es bueno, eso demuestra que las familias se lo pueden permitir y que entran en el sistema privado de educación, pero porque además tienen un sistema público que está ahí también para cubrirles, porque al final los resultados del sistema público de educación madrileña son mejores que los de prácticamente todas las comunidades autónomas y se sitúan incluso al nivel de los mejores países de la OCDE, mientras que tenemos otras comunidades autónomas con resultados mucho peores que lo que hacen es que con esos sistemas poco meritocráticos y sin competencia, al final la educación pues pierda nivel y pierda calidad, y eso es lo último que necesitamos, porque la educación es uno de los grandes ascensores sociales, ¿no? Y Madrid lo está demostrando.